tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Como cada semana abrimos el Si Amanece Nos Vamos, y lo hacemos dedicándole esta hora, la primera, a los misterios, a aquellos fenómenos de dudosa circunstancia en ocasiones, u origen en otras, de aquellos casos de los que nos habla, y lo hará enseguida nuestro especialista, nuestro compañero Iker Jiménez, periodista especializado en este tipo de casos, en sucesos extraordinarios de fenomenología paranormal, con el que no hace mucho hablábamos de la que se considera la noche a partir de la cual habría que remontarse a 1974, la noche a partir de la cual empieza a tener cierto auge, o se puede hablar del actual fenómeno, para algunos obsesión, del asunto del tema ovni. Platillos volantes o no, objetos volantes no identificados. Aquella noche de 1974, hace ya prácticamente 27 años, que casualidades de la radio, en tiempo de puente, y como ya os advertíamos, íbamos a dedicar esos días, es decir, el fin de semana pasado, a recuperar algunos de los fenómenos, algunos de los casos, algunas de las historias que nos solicitáis constantemente que recordemos. Algunos porque sois amigos incondicionales del programa, pero os gustaría encontrar más matices en todas esas explicaciones que da aquí Iker Jiménez, con detalles muy concretos, con detalles y con voces de los protagonistas, en ocasiones porque a lo mejor os habéis sumado, os habéis añadido a este encuentro con la Noche de los Misterios una vez empezado ya el curso radiofónico, y a lo mejor no tuvisteis la oportunidad de escuchar alguno de esos capítulos. Por eso, ya digo, el correo electrónico especialmente, amanece@inicia.es. También os podéis poner en contacto con este programa vía correo postal, si os resulta más fácil, porque tampoco el tiempo, la instantaneidad de vuestras peticiones va a ser esencial. Así que si os tomáis algo más de tiempo, o si preferís, o si no tenéis la opción de internet, también lo podéis hacer dirigiendo cualquier carta, tarjeta postal a este programa Si Amanece Nos Vamos, Cadena Ser en Barcelona, Rambla 8894 08002 Barcelona. Bueno, decía que entre todas esas peticiones optamos por abrir la semana la de la recuperación de aquellos casos, remontándonos a aquella noche en la que se daban diferentes testigos, diferentes testimonios sobre unas luces misteriosas que perseguían algunos vehículos. Uno de ellos especialmente recordamos, con el que empezábamos en Andalucía, con el que terminábamos un caso muy espectacular, y creo que ya me está escuchando, es posible, Iker Jiménez. Ya estoy aquí, Roberto. Estás aquí, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte, encantado en nombre de toda la audiencia de recibirte, de recuperarte aquí en el directo de esta noche, porque además en directo teníamos que hacer este programa. Estaba haciendo yo toda esa introducción mientras poníamos las cosas en orden, porque no sé si es una casualidad, a veces hemos hablado aquí de las serendipias que van un poquito más allá de las casualidades, pero justo cuando recuperamos y estamos repitiendo ese programa, es decir, a esas horas prácticamente a esas horas, hace ahora una semana, se estaba produciendo un fenómeno que para la prensa, para los titulares, ha quedado reducido a un breve en algún diario local en Salamanca, donde ahora enseguida nos vamos a ir, porque allí has estado tú, has estado esta semana. ¿Y de qué tuviste en principio información, Iker? Bueno, pues creo, suena quizás un poco fuerte, pero quizá también hay que afirmarlo así, con rotundidad, y estábamos prácticamente aquí trabajando contra reloj, porque lo que podemos ofrecer, Roberto, creo que es pues la pura esencia del misterio. Quizás uno de los casos más impresionantes y documentados de los últimos 20 años en España. Quizá, o se podría decir seguramente, ha ocurrido en tierras salmantinas. Una vez más, la SER, en tu programa, Roberto, va a informar en primicia absoluta, con declaraciones no solo de los testigos, que vamos a ver que es impresionante, sino de los miembros de la Guardia Civil en plena investigación. He tenido la suerte y la fortuna de, sobre todo, coincidir con algunas personas
con un gran afán de saber más dentro del cuerpo de la Guardia Civil, y pude asistir, pues un poco casi en vivo a algo que ha ocurrido, algo excepcional, Roberto, que podría resumirse en un titular como, vamos a ver, haciendo una labor de síntesis, podríamos decir que aterrizaje múltiple en tierras de Salamanca, 40 objetos luminosos, 80 huellas, la Policía Judicial y la Guardia Civil intervienen en los hechos. No se sabe todavía de qué estamos hablando, quiero decir, bueno, se sabe, tú lógicamente sabes de qué estás hablando, de todo lo que han dicho los testigos, de todo lo que se está investigando, como nos estás contando, pero que no se ha llegado, obviamente, a una semana vista, a ninguna conclusión sobre qué puede haber sido lo que hayan producido esas luces tan misteriosas. Ahora nos contarás también con detalle las huellas que han dejado todas esas, no sé yo si adelantarme, a lo mejor no han sido las luces, pero que coincide donde se han visto las luces, también aparecieron unas huellas. Imagino que todavía están allí en el terreno, ¿no? Sí, todavía están allí. Creo que precisamente la noche anterior ha llovido, que también la gente tenía miedo a hablar. Y yo tuve la suerte de hacerme incluso con las fotografías de lo que vio, fotografió la Guardia Civil horas después, 6 horas después del supuesto aterrizaje de esta gran cantidad de objetos. Y sobre todo lo más interesante quizás es que al día siguiente, yo llegué, como te digo, 48 horas después, casi con el caso todavía caliente. El testigo principal de esta historia que ahora contaremos punto por punto y en primicia, con documentos que, bueno, para los que le guste el misterio tienen que estremecer a más de uno, es Yuri Andreyev, 35 años, teniente de 2 estrellas, era capitán, lo que equivaldría aquí en España, de las Fuerzas Aéreas Ucranianas. Pido disculpas ante todo, Roberto, por 2 cosas. Primero, porque Yuri se le entiende perfectamente, pero bueno, no es como un testigo español de los que podemos poner. He dejado algunas preguntas que hacía tanto la Guardia Civil como yo como investigador, para que la gente comprenda mejor el argumento de los cortes que vamos a escuchar. Y sobre todo también me gustaría pedir disculpas, aunque también es la lógica, el lógico pago por estar allí, ¿no? En algunos de los cortes, pues bueno, suena aire, nuestros técnicos han intentado quitarlo lo mejor posible, pero como tú sabes, esto está hecho allí en el lugar de los hechos, hablando con la gente, hablando con diversos testigos, y lo que no cabe la menor duda, Roberto, es que algo muy extraño ha ocurrido en una pedanía de Ciudad Rodrigo, casi en la raya de Portugal, hace ahora mismo una semana. Hacías alusión a este testigo, yo no sé si es el principal, por cierto, militar ucraniano o ex militar ucraniano, no sé muy bien. ¿Nos puedes contar? Porque imagino que es un dato que llama, igual que a nosotros, igual que a ti en su momento, sospecho, a los oyentes mucho la atención, porque estamos situando este caso de luces misteriosas, de señales que han dejado marcas en el terreno, de un supuesto caso, no sabemos si de ovnis, porque si las luces estas volaban, objetos volantes no identificados, pero que llama mucho la atención la singularidad de este personaje, ¿no? Sí, la verdad es que Yuri Andreyev, un buen tipo, una persona que jamás se había interesado por esto de los ovnis, y que técnicamente, sí es cierto que hay que decir ex militar o ex capitán o ex teniente de 2 estrellas del ejército ucraniano, porque llevo 2 años viviendo en España, y en unas fincas, la finca conocida como Cuellar, una extensión vasta, grande, sin ningún tipo de caminos, más que una especie de senda, te puedo asegurar que impracticable. Pero él está allí trabajando. Sí, y encargándose de esas tierras y de otras fincas. Y curiosamente, pues no había tenido nunca ningún problema de ningún tipo. Tiene la mujer también trabajando en esa localidad de Salamanca. Y además, me pude enterar, y esto es importante siempre, del absoluto rigor y de cómo todo el mundo creía a pies juntillas lo que había ocurrido, o al menos el testimonio de Andreyev, porque era una persona seria, respetada, respetuosa, y que jamás ha habido ningún problema. Lo más importante es que no es el único testigo, aunque sí el que más cerca ve las luces. Hay otra persona de la que por supuesto escucharemos por vez primera su voz, Domingo Hernández, que va de nuevo con Yuri Andreyev y observa. Esto ocurre muy pocas veces, Roberto, en un caso ovni. Siempre que hay un testigo, y que ese testigo tiene las agallas para ver de cerca un fenómeno y irse, por ejemplo, a un pueblo a avisar, siempre que la gente vuelve no hay ovni, ha desaparecido el misterio. Siempre ocurre así. En esta ocasión, en este caso excepcional, de nuevo varios testigos pudieron volver al lugar, la finca Cuellar, y observar la evolución de aquellas luces ovaladas como huevos, blanquecinas, y que alumbraban como en un embudo, como en conos de luz hacia la tierra, tocando directamente la tierra. Y te decía que todo eso no se ha sabido, no se ha podido, no sé si hay alguna intuición por parte de la Guardia Civil que está investigando el caso, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pudo haber provocado todo eso. No, eso por supuesto imposible. Estamos prácticamente en el inicio de la investigación,
Lo que es curioso es que, yo tengo que decirlo, gracias a una persona, creo que excepcional por su curiosidad, por su deseo de saber más, que me llamo desde la comandancia de Segovia, una persona, por supuesto, que pertenece al cuerpo de la Guardia Civil, que me llama y me dice que, caramba, que ha ocurrido esto. ¿Tú te enteras a través de él? Sí, yo me entero a través de él. Curiosamente, además, es un oyente fiel de este programa. Así que le enviamos un abrazo fuerte, porque si no fuera por él probablemente no pudiéramos tener los testimonios que hoy tenemos, y tampoco incluso todo el reportaje gráfico que yo conseguí allí. Es una persona que además luego se presentará allí en Ciudad Rodrigo y me ayudará de una forma importante, de una forma directa, a acceder a un montón de documentación y a reinvestigar, a reabrir la investigación del caso. Te puedo asegurar que muy pocas veces un investigador, un periodista como yo, cuenta con esa suerte, con estar en el lugar de los hechos, avalado por estas personas de un cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y pudiendo prácticamente asistir a lo que es la medida de las huellas, a toma de muestras, a todo. Y conforme iremos viendo, Roberto, la cantidad de evidencias que tenemos ahora mismo y que damos aquí en primicia de que algo extraño ha pasado, por supuesto, pues como siempre, nunca diremos que son marcianos o nunca diremos que ya están aquí o que ya han aterrizado. Lo cierto es que algo muy raro ha ocurrido en un lugar donde no hay ni líneas de alta tensión, ni paso habitual de aviones del aeródromo de Matacán, que está a unos 100 y pico kilómetros, que no hay tampoco, por supuesto, ningún camino circundante donde pudiera haber coches. Es una dehesa, para que la gente se haga una idea, absolutamente solitaria, a unos 8 kilómetros más o menos de un pueblecito de una pedanía de Ciudad Rodrigo, también tremendamente solitario, y que justamente ahora, hace una semana, algo ocurre, algo pasa, y lo que a mí de verdad me llena de extrañeza, podemos decir, es que esa misma noche, y sin que ni siquiera yo lo supiera, Roberto, y esto lo hemos hablado tú y yo por teléfono esta tarde, a ti se te ocurría pues poner un programa en el que hablábamos de un aterrizaje en Salamanca, un aterrizaje mítico. Sí, bueno, para que queden algunos flecos que queden claros, sí que teníamos la evidencia de que íbamos a emitir algunos de los programas, como al principio de esta hora estábamos poniendo en antecedentes a los oyentes, algunos de los programas que habían causado mayor estupor, admiración, que nos solicitaban los oyentes, que más interés había sobre ellos, pero desde luego no sabíamos, se hizo sobre la marcha. En todo caso, el único que tenía cierta previsión sobre qué tipo de programas se iban a emitir esos días del largo puente era quien les habla. Y desde luego era una casualidad que mientras se estaba emitiendo el programa que rememoraba los hechos que ocurrieron una noche determinada de 1974, donde se acababa con uno de los más llamativos, y era el que veía aquel joven camionero hace 27 años, aquellas luces, aquellos seres de algo más de 2 metros que llegó a describir como que le estuvieron persiguiendo, él se pudo agazapar, cuando se fueron aquellos misteriosos hombres, si quieren lo entrecomillamos, bueno, aquellos 2 extraños seres, subió al camión, etcétera, con todas aquellas luces, e incluso recuerdo yo que nos contabas el misterio que había envuelto la investigación de ese caso, porque había un total hermetismo y secretismo sobre él, ¿no? Sí, y como es nuestra costumbre, pusimos aquí la voz directa de Maximiliano Iglesias Sánchez, perseguido aquella noche, en un caso que pasó a la historia. ¿Por qué? Porque había marcas, lo recordará la audiencia, marcas en el lugar, y esto además, Roberto, es que es de verdad sobrecogedor. No sé si lo recuerdas o lo recuerda la audiencia, pero hablábamos de que este hombre del que pusimos aquí la voz, hombre que se dio por desaparecido, y que, como es nuestra costumbre en este programa, pues pusimos su voz en directo, o sea, es decir, tal y como se grabó en su día, tal y como grabamos en su día. Y lo cierto es que esta persona hablaba de que aquellos objetos, 3, curiosamente 3 los objetos que se ven en esta pedanía de Ciudad Rodrigo, de un tamaño inmenso. En el caso de Max Iglesias, hace ya casi 27 años, aquellos humanoides, vamos a llamarlo así, manipulaban en el terreno, en una especie de lateral del terreno, con una T curva y con una herradura. Perfectamente, recuerdo, sí, la descripción de estas herramientas que a él le sonaban, bueno, que le parecieron muy extrañas y que las vio claramente, ¿no? ¿Lo recuerdas, verdad, Roberto? Sí, ¿Cómo sí. alguien pues ahora mismo me quedo yo con los pelos de punta, espero que la audiencia también le ocurra en el buen sentido, porque al final del programa escucharemos cómo la Guardia Civil dice qué tipo de herramientas han podido hacer las marcas de este lugar de Salamanca hace una semana. Algo exactamente
con un tope, como una T, y acabado en una forma curva. Curiosísimo. Sí. Más curioso todavía, y ya sé que me repito mucho con la palabra curioso, pero bueno, es que no me dejó de sorprenderme. Más curioso es que esa misma noche, pero unas horas antes, detalle muy importante, hacia las 11:30, 12 menos cuarto, se hacía una llamada desde este pueblo, de Salamanca, a la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo. Allí se denunciaba que varios testigos sobre esa finca habían observado la evolución de 3 grandes plataformas, 3 plataformas inmensas, como si fueran un disco plano, y debajo de ellas, el absurdo eterno del fenómeno ovni, unos 30 o 40 objetos luminosos y pequeños que evolucionaban a su manera. Allí, en una especie de vaguada, en un lugar por completo inaccesible, y además en una finca, en una propiedad privada. Es terrible pensar que horas después de ese avistamiento, estos micrófonos de la cadena SER hablaban precisamente de Salamanca, investigación de la Guardia Civil y huellas. Una cabrera del destino curiosísima, Roberto, y que, bueno, también por curiosidad, pues nos llaman un oyente precisamente de este programa, un oyente que tiene en este caso la fortuna de estar enterado de la última información oficial al respecto, que hace muchos años que la Guardia Civil no investiga oficialmente un caso OVNI, ni la unidad orgánica de policía judicial, y qué ha ocurrido. Y bueno, por fortuna hemos estado allí también, y las similitudes entre el caso de Maxi Iglesias y lo que ocurre en este pueblecito cercano a Ciudad Rodrigo, creo que son, Roberto, una de las serendipias más fuertes que al menos yo he podido vivir como reportero. Y la verdad, si te parece, yo creo que lo mejor es que la gente ya puesta en antecedentes, Sí, pues sepa lo que ocurrió, porque el caso es complejo y con diferentes aspectos y diferentes, casi podríamos decir, Roberto, escenas. vamos a entrar entonces en detalle. Vamos a entrar en la película de los hechos, porque imagino que a ti te gustará empezar a narrar cronológicamente cómo, después de todos los cabos que has atado, cómo ocurrieron los hechos, y al margen de esas casualidades ya comentadas, ¿a ti como investigador te ha parecido que puede tener, ya te he oído decirlo en un par de ocasiones como mínimo esta noche, que puede tener peso este caso como para que dentro de 25 años, por ejemplo, sea explicado como aquellos otros que tú nos explicabas hace una semana o que recordábamos hace una semana? Pues casi seguro que dentro de 25 años, quién sabe si nosotros o otro, Roberto, explicarán como un caso clásico de la ufología española lo que acaba de ocurrir hace una semana. Lo único que estaba pensando en aquellos casos de la noche, la tarde anterior, precedente a aquella noche de 1974, después creo que nos hablabas de grandes titulares en la prensa, de cómo se abría incluso algún informativo, algún telediario con esa noticia. Ya sé que el contexto ha cambiado ostensiblemente, y especialmente para mejor, pero estos asuntos, aunque a lo mejor tengan el mismo peso específico, desde luego ya quedan relegados a pequeños breves en la prensa local. Sí, sí. La verdad es que allí la prensa informó del asunto, luego en días sucesivos sé que ha informado colocando incluso alguna fotografía, y que eso sí, ya el interés de los propios dueños de la finca y de la gente que está por ahí es de que nadie les moleste, lo que a mí me han hecho saber, y de querer que se resuelva, ¿no? Porque lo triste es que alguien se lo tome a chanza, o que, bueno, pues digamos un poco la poca seriedad que a veces hablar en estos temas en determinados foros les envuelva un poco a ellos, que son personas normales y corrientes, todo lo contrario, uno de ellos con gran experiencia militar, y que están siendo investigados oficialmente, podemos decir así. Es Por lo decir, tanto, que al margen de situaciones y contexto social, político, evidentemente muy cambiante en estos últimos 27 años, ¿tú crees que básicamente en aquel momento era un terreno, un campo, materia totalmente virgen y que sorprendía socialmente, individualmente, y que hoy en día ya es evidente que no sorprende tanto, o está más adulterado los casos, quiero decir, de estas características, por todo lo que se ha ido trufando con testimonios no muy fidedignos, ¿no? Y en según qué foros. eso, lo que tú has dicho exactamente. El contexto ha variado para mal en este caso de estas noticias, porque ya no tienen el halo de seriedad que al menos antes, como un suceso más, como podía ser un suceso pues de cualquier tipo, las envolvía. Ahora hay un terrible, yo diría, prejuicio con todas estas historias, y mucha gente aparta su mirada de ellas, cuando para mí son esos sucesos como aquí los tratamos. Es triste que probablemente, pues eso, a nivel local, quizá pues alguna televisión local o alguien que pueda ir a grabar las huellas, lógicamente la gente se moverá, y más aún a partir de que
en estos micrófonos ahora contemos esta historia, pero somos los que vamos a ofrecer toda la información, todos los documentos, y realmente no creo que seamos muchos más, perdón Roberto, los que nos interesemos en esta historia. Quizás sea lo triste, ¿no? Y me apostaría bastante a que al final, en algunos legajos policiales o en los informes técnicos que se han remitido ya a la subdelegación de gobierno, pues realmente, pues bueno, se queden ahí, ¿no?, en unas carpetas, y que probablemente Yuri Andreyev, Domingo Hernández y toda la gente que ha visto ese espectáculo extraño del fenómeno OVNI, como tantas otras personas en este país han sido testigos de fenómenos parecidos, luego recordaremos si no dio tiempo alguno, pues bueno, pues son testigos del absurdo, del asombro, algo que nadie puede explicarles. A mí una vez más me ha ocurrido muchas veces, los testigos me decían ¿qué es lo que hemos visto? Y claro, yo me veía impotente por completo, ¿no? Lo mismo preguntaba prácticamente la gente de la Guardia Civil, ¿no? Pero quizás lo más increíble es saber que cuando más gente dice que los ovnis han dejado de aparecerse, cuando hace unas semanas casi también en plan de chanza, a mí me llamaron incluso de alguna televisión y no fui, por supuesto, para opinar de por qué la Oficina Británica de OVNIs había cerrado sus puertas, cuando ya mucha gente habla en titulares, eso sí siempre de sorna, de que los ovnis pues han dejado de ser interesantes, caramba, ocurre esto, ¿no? Quizá también sea la pirueta de este fenómeno tan extraño y que desde luego yo no sé qué es. Porque Roberto, no sé qué pudo ver esa noche Yuri Andreyev, como te digo, 35 años, exteniente de 2 estrellas del ejército de las fuerzas aéreas ucranianas, que está en esa finca, está viendo la televisión, y fíjate, te va a sonar, Roberto, los perros ladrando como locos, los perros casi atacándose unos a otros, agresivos, algo está pasando, y él sale, lógicamente, pues algo prevenido. Eso es lo que le alerta entonces. Exactamente ese sonido. Él no ve ninguna luz, él no ve absolutamente nada, y sale al exterior. La finca es pues el pleno campo charro, como se conoce, son de esas inmensas, solitarias, y es un hombre solo en mitad de aquel lugar. Y ve los perros, o oye los perros, absolutamente fuera de sí. Hay un dato muy curioso, cuando va a salir, en un pasillo que da una especie de pequeña cochiquera, ve que los cerdos, gran cantidad de cerdos ibéricos que tienen allí, se han apiñado, en una especie de panal, ¿no?, entre ellos, aterrorizados y mirando al frente, como si presintiesen algo. Y eso es lo que pone en guardia a este hombre, como te digo, lleva 2 años allí y no ha tenido jamás ningún problema y jamás ha visto ningún ovni ni nada por el estilo. Ni creía ni dejaba de creer. Él sale al exterior y entonces está a unos 50 metros un todoterreno de marca Toyota, que es el que él utiliza para moverse por allí, y descubre algo inaudito. 3 plataformas, es que es difícil describirlo, ahora vamos a escucharle a él, 3 hileras, pero inmensas. La frase de él es estremecedora, es como un pueblo, algo que está pues de más de 400 metros cada una de largo probablemente, rodeado de una especie de luces apagadas, en hilera, y envuelto de una especie también de niebla blanquecina. Se queda asombrado, todavía el miedo no le ha hecho efecto, y se monta en el coche. Arranca por el camino que va paralelo hacia esa especie de vaguada, y entonces a mitad de camino descubre que hay 2 plataformas, debajo hay también luminosidades o pequeñas luces que están justo en la parte baja entre esa plataforma y lo que sería el suelo, y que detrás de una vaguada hay otra. Las 3 plataformas gigantescas forman un triángulo inmenso en mitad de la llanura. ¿Quieres que escuchemos a Yuri Andreyev? Sí, lo escuchamos, además, para aquellos que se hayan incorporado hace pocos minutos ya, también con aquellos antecedentes que habías tú advertido sobre el testimonio de Yuri Andreyev, a que, por cierto, lleva ya 2 años, nos decías, entre nosotros, se le entiende perfectamente, pero claro, no deja de ser un ciudadano ucraniano, ya español también, y que se explica con ciertas dificultades, ¿no? Eso es, y está bien decirlo y apuntarlo, porque él, vamos a poner un primer corte en el que le está interrogando a un miembro de la Guardia Civil, en pleno interrogatorio, digámoslo así, para sacar la información de lo que ha ocurrido. Y yo puedo asistir a esa conversación y grabarla. Andreyev habla de que cuando él sale de su casa observa una especie de niebla y observa un pasillo, una hilera de luces, como bombillas, como lampariles, un pasillo, unas hileras que están allí enfrente, y él se acerca con el coche. Vamos a escuchar este primer corte y estoy seguro que luego, conforme vayamos pasando los cortes, pues nos iremos acostumbrando, ¿no? Tanto a las circunstancias de la grabación, que no fueron las mejores, por supuesto, allí en medio del terreno, observando las huellas se hace esta grabación,
y al propio, digamos, o la propia forma de hablar de Andreyev. Lo escuchamos, es un interrogatorio entre la Guardia Civil y Andreyev. Vamos a escuchar. A ver, entonces la noche del domingo, ¿qué pasa? ¿Estás viendo la tele? Sí, luego 11, 15, a buscar mujer. Con ayudar a mi bicho domingo. Y cuando salí a casa, perros, ahora el perro me guardaba, ¿no? Cuando salí de la esquina de casa, ahí con la curva, hay luces. Como un pasillo, así. ¿Desde dónde está el coche lo viste tú más o menos? Pues sí, su luz blanco. Sí, pero ¿tú estabas más o menos en el coche cuando las ves o antes? Tú vas en el coche, miras hacia donde estamos y ves unas hileras de luces, ¿no? Y una, bueno, otra, captaron. ¿Había hueco entre ellas? O sea, ¿había una luz, un hueco de luz? Luz como bombillas. Como bombillas encendidas, ¿no? Como una hilera de bombillas. ¿Cuántas más o menos ves? Dos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir acostumbrándonos poco a poco. Os aseguro que después se escucha mucho mejor a Yuri, que aquí simplemente dice que hay dos grandes luces como pasillo rodeadas de bombillas, como... Es que sería difícil, yo tengo los dibujos aquí delante de mí ahora mismo. A ver, él la situaba gráficamente, imagino incluso medía más o menos la distancia a la que creía ver o donde suponía, donde le informaba su vista que estaban aquellas luces y la distancia que había de la situación en la que él estaba. Él iba en el coche, ¿no? En el vehículo, se dirigía en principio para ver qué era aquello o hasta dónde se podía acercar. Claro, en un principio él se acerca a ver qué es, porque no sabe lo que ocurre en una zona que es la finca. ¿Qué distancia habría, tú que has estado allí, Iker? En aquel momento, cuando él ve las dos grandes plataformas, porque luego hay tres, como hemos dicho, y otra que está como más oculta, pues hay una distancia de unos 200 metros entre el coche y el camino y el lugar de los hechos. Posteriormente, Yuri Andreyev con su coche, hicimos el mismo camino, por supuesto, recorrimos con él todos los pasos que él dio esa noche, hace una semana. Él va aproximándose y lógicamente va poniéndose en paralelo a lo que son las luces. Y entonces describe una escena francamente increíble. Esas tres plataformas, una más alejada, y elevadas como unos 2 metros. Entonces, entre esa intersección de lo que es la plataforma casi un poco oscura, de aspecto metálico y envuelta en una especie de bruma, entre esa plataforma, sea lo que fuere, aquí no ponemos más adjetivos, hay una serie de luces más pequeñas, entre 5 y 8 metros más o menos, podríamos decirlo así, de una forma ovalada, y que, detalle importantísimo, porque ha ocurrido en otros casos de los que algún día hablaremos, algunos de los más sensacionales investigados por el Ejército del Aire Español, como es el aterrizaje de New Burgos, donde estos objetos iluminan la Tierra. Es decir, para que la gente que se nos esté escuchando ahora mismo la SER se haga una idea o un gráfico en su mente. Esa especie de planchas gigantescas, tres, debajo las luces, y estas luces a su vez emitiendo un chorro o un haz de luz al terreno, al suelo. Ya, como si fueran focos de un estadio, por ejemplo. Sí, aunque tumbados hacia el estadio. Exacto, pero aunque a muy corta distancia. Fíjate, sí. Uno de los casos que además yo sacaba en mi primer libro, Enigmas sin resolver, y que es impresionante por los documentos gráficos que hay, y es muy breve, es 5 soldados de la Capitanía de Burgos que observan en Quintana Ortuño, año 75, 5 plataformas ovaladas que están alumbrando el suelo. Es la misma historia, en hilera, igual que Yuri Andreyev. La diferencia es que aquí investigan los hechos el Ejército del Aire, que yo publico las fotos y hay unas huellas que oficialmente no existen, los soldados y el comandante Llorente viendo las huellas de 300 metros cuadrados calcinados. Aquí no hay nada calcinado. Aquí, en ese primer instante, es la noche, esas plataformas, y por supuesto que Andreyev, lo que le ocurre es que, claro, sigue caminando con su vehículo, le quedan por lo menos un par de kilómetros hasta la salida de la finca. El camino que yo lo he recorrido con mi coche es imposible si no es un todoterreno, te lo aseguro, porque, vamos, y él entonces tiene miedo, empieza a sentir el miedo por una cosa muy lógica. Está en medio de la nada, en ese campo charro, aquello es algo muy raro. Y en ese momento él va solo. Y va completamente solo, sí. Y es que no hay nadie pues a 20 kilómetros a la redonda. Y él no piensa en marcianos en un principio, ni en ovnis, ni en cosas de... Pero piensa algo muy raro que está descendiendo allí. Pero él como militar ya sabe que no es ningún helicóptero, ningún avión, no es nada. Un detalle que estoy seguro a ti, Roberto, te suena, al menos en estos últimos meses más que a nadie. Silencio absoluto.
Silencio absoluto. Sí, es decir, el silencio en principio precedido, el silencio de la naturaleza. Ya sé que estamos ahí en mitad del campo, 11:15 de la noche, ¿no? Nos decía Yuri Andreyev, y que tampoco al lugar a que el sonido del silencio pues nos llame mucho la atención, pero sí que le llama al protagonista de los hechos, ¿no? Es como un silencio de estos que debe hasta hacer daño, un silencio ensordecedor. Porque además los perros habían callado como con una orden invisible. Por eso. Habían estado gritando, y cuando Yuri sale de la casa, está con la ventanilla abierta y observa aquello, nada suena, no hay sonido de maquinaria. Yo se lo pregunté por activa y por pasiva. Nada, un silencio que es lo que más le intrigó. Y es que eso debe llamar mucho la atención, ¿no? Porque ante un objeto, no se sabe muy bien qué, pero algo que está iluminando ahí, que parece que se está moviendo, que está tendido en el aire, sobre la tierra, iluminándola, y que no haga ningún tipo de ruido, nada, absolutamente nada. Absolutamente nada, Roberto. Escuchamos a Yuri describiéndonos más de cerca esas luces que iluminan el suelo en sectores como si fuera un embudo. Vamos allá. Vamos. O sea, que eran muchas luces, no una luz grande con una fila de luces, sino muchas más, como bolas. Sí, como hay luz, pero luz para todo el campo. Ah, eso es muy importante, alumbrando para abajo. Alumbraban la tierra. La tierra. Así. Era un detalle muy breve. Además, yo he dejado algunas preguntas, en este caso mías, para que la gente también lo entienda mucho mejor, ¿no? Es decir, Yuri me describía así a la Tierra, poniendo las dos manos, haciendo una especie de triángulo, ¿no? Es decir, que de cada una de esas esferas salía un triángulo de luz, un haz de luz, que alumbraba a su vez un sector muy concreto del campo. Pues claro, haciendo números, pues casi como las huellas que se encuentran el siguiente día, y que yo personalmente es de las más raras, y he visto algunas, que me he encontrado. Por el número, solo comparables a un caso que hubo en Gallarta, en las minas de Gallarta, en el año 78, y que también fue investigado por las Fuerzas de Seguridad del Estado, donde algo, en repetidas noches, dejó 80 marcas muy profundas, y en este caso ocurrió algo parecido. Pero en aquel momento, Roberto, ni Yuri ni ningún testigo sabía que eso iba a dejar marca alguna. Hay un momento de casi pánico. Esas luces están ahí, y dos de ellas se adelantan y se acercan al Toyota Land Cruiser de el amigo Yuri Andreyev y le destellean. Le hacen dos intermitencias, y es entonces cuando él, se lo cuenta luego de forma gráfica, mete la directa, mete la marcha y sale de allí como alma que lleva el diablo. Ya, él tuvo la sensación de que aquellas luces, fuera lo que fuera el vehículo, el evento, que fuera lo que estuviera produciendo aquellas luces, parece que le observan y se dirigen y se comunican de alguna manera, o le asustan, pero vamos, que algún tipo de información le dan a él directamente, personalmente. Sí, ¿y te acuerdas de aquellos casos de la noche que recordamos aquí con documentos totalmente exclusivos de la noche del 20 de marzo, en que incluso Juan José Benítez nos lo contaba en el programa, que la sensación que hay es como de alejar al testigo? ¿Recuerdas? Sí. Pues aquí ocurre lo mismo. Hay una especie de operación extraña en aquel lugar absurdo, en plena finca, en la nada, y cuando Yuri Andreyev, quizás él piensa que al ver los focos de su coche, dos de estas luminarias, lo que sean, de un aspecto ovalado, blanquecino siempre, como linternas, como lampariles, como bombillas, se acercan, salen del resto y le destellean. Lanzan dos intermitencias que inundan el coche de luz por completo, y él ahí sí, casi no quiere ni mirar, me reconoce que siente el miedo como nunca lo ha sentido, arranca el coche, casi despellándose por ahí, sale de la finca Cuellar en dirección al pueblo, donde avisar a otros testigos. ¿Le escuchamos contarlo? Adelante. 2 o 3 veces. Cuando tú pasabas por ahí. Así, más o menos. Así, he visto el tercero, solo una, y aquí. Y el tercero he visto de ahí. Tercero de ahí. O sea, cuando tú estás en el coche por allí, sales por allí. Y aquí he visto primera, y aquí segunda. Y cuando tú estás allí, la luz hace intermitente. Sí. 2 o 3 veces. Y yo de aquí tranquilo, despacito, ¿sabes? Él va tranquilo, despacito hasta ese momento, hasta que dos luces, que desde luego él no sabe ni quién son ni qué demonios hacen en su finca, son las que les obligan, la que le obliga a él solo a meter la directa y a ir en búsqueda de compañía, no sé si de refuerzos en ese caso, no sé exactamente qué es lo que estaba pensando Yuri Andreyev. Decía, le escuchábamos decir, hasta aquí despacito, parece que él iba tranquilito, entonces está bien, ¿no? Hasta que recibe
los fogonazos estos de las luces. Y además, lo digo a veces, ¿no? Da pena en algunas ocasiones que no podamos transmitir imágenes, ¿no? Lo intentamos contar lo mejor posible, pero hay que ver a Yuri Andreyev, un corpachón, ¿no? De 1,95, además vestido con un traje, digamos, de faena, de cuando prestaba servicio en el ejército, y ver a ese hombre contándote como un niño que estaba aterrorizado, pues es algo que nos ha ocurrido muchas veces en lo que seguimos estas historias, ¿no? Es un miedo que ni siquiera antes habían sentido ante algo normal, ante una acción bélica de cualquier tipo, ante cualquier circunstancia de la vida. Era otra historia que a él le tenía de verdad preocupado. Veo un hombre muy preocupado, con miedo por qué pensarían de él, e incluso también un poco... yo pude hablar con él antes de presentarme con la Guardia Civil, o con este amigo que vino desde la comandancia de Segovia, y lo que te aseguro es que Yuri Andreyev no quería hablar conmigo, es decir, no estaba dispuesto a ir conmigo porque quería olvidar esta historia. Fue presentarse con otras armas, puedo decirlo así, para prácticamente pues hacerle hablar, ¿no? Y luego ya se fue abriendo poco a poco. Como tú bien has dicho, en ese momento un hombre solo en mitad de una finca, dos luces que se acercan y le iluminan por dentro del coche, pues no es la mejor situación, ¿no? Entonces él sale de allí, tenía que ir despacito, como él dice gráficamente, porque el camino no daba para más, es un camino lleno de baches. Y se presenta en esa pedanía de Ciudad Rodrigo. El único sitio que está abierto en ese momento, con luz, es el bar La Fuente, que tiene, del que es dueño, Domingo Hernández. Y Domingo Hernández está en la barra, estaba creo que lavando unos platos ahí, sin apenas nadie, y Yuri Andreyev entra como un espectro en vida. Entra absolutamente aterrorizado, le cuenta lo que está pasando, y ocurre algo que es muy raro en cualquier caso ovni. Domingo se mete con él en el coche y van de nuevo a la finca Cuellar, haciendo un poco de tripas corazón, y el propio Domingo, Roberto, observa aquellas luces y da fe luego ante los interrogatorios que le hace la organización, digamos, de la Guardia Civil y sobre todo la Policía Judicial. Él es uno de los testigos que está en ese informe y que rectifica, bueno, digamos, afirma punto por punto, perdón, todo lo que ve su compañero Yuri. Esto es muy raro, ¿eh? Esto ha ocurrido pocas veces. ¿Y qué tiempo ha pasado entre que Yuri tiene que tomar el camino hasta ir al bar de Domingo Hernández, le cuenta algo de lo que ha pasado, se sube en el coche, vuelven allí, y eso es lo extraño, que allí sigue ocurriendo algo? Eso es inaudito, eso no ocurre nunca. ¿Qué tiempo ha pasado? Pues más o menos. Se calcula, y esto lo calcula la Guardia Civil, concretamente, pues para no equivocarme tampoco, ¿no? Porque hay que decir cada cosa quién lo ha hecho, porque sobre todo en casos oficiales, el informe técnico de toda esta historia lo hace la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Un informe que se envía al jefe, al teniente coronel, al jefe de información provincial y al subdelegado de gobierno. Este informe técnico, digámoslo así, es la primera investigación que se hace, y esta declaración que estamos viendo es la que Yuri hace, al margen de que yo intervenga en otra, donde está también la Guardia Civil. Más o menos unos 20 minutos. 20 minutos. Más o menos unos 20 minutos. Es decir, son las 12 menos 20 o las 11:30 cuando de nuevo están allí y salen huyendo por segunda vez de aquel lugar, no una persona sino dos. Además, lo raro es que Domingo Hernández puede observar, es una persona a la que Yuri le da todo el crédito, que se conocen porque muchas veces han estado hablando precisamente de temas militares, porque da la circunstancia de que Domingo Hernández pasó muchos años trabajando en una base aérea, y muchas veces hablaban pues de aviones, de un montón de historias. Cree a esta persona que entra, luego escucharemos a Domingo, con un ataque de pánico, y van allí, y ya no hay las 40 luces ni están las plataformas, hay simplemente unas 3 luminarias. En un principio hay como 10 en la lejanía, se han desplazado, y 3 se acercan, y luego escucharemos a Domingo Hernández comprobando, diciéndonos cómo se mueven esas luces, las mismas que ha visto Yuri, iluminando siempre la tierra. Antes, Yuri Andreyev nos cuenta cómo es su encuentro con Domingo Hernández, porque luego escucharemos al propio Domingo. Sí. Nos cuenta Yuri cómo llega al bar absolutamente aterrorizado, cómo Domingo le acompaña y cómo dentro del coche, con aquellas luces allí, toma la determinación, y lo voy a decir de una forma muy gráfica, de ponerse en contacto con la Guardia Civil. Esa noche, pues unas 4 horas antes de que nosotros contáramos por estos micrófonos la historia de Maxi Iglesias, se repetía la historia. Comentamos, o escuchamos mejor dicho, a Yuri. Adelante. Vámonos. Y Domingo conmigo. Nosotros aquí hay esta puerta donde cemento, ¿sabes? Y yo coche poner aquí luz. Pero ahora no he visto de esto y esto, no he visto, solo ahí. Y solo 2 luces pequeñitos, como linterna, pero blanco, luces pequeñitas. Al lado de las otras luces. No, solo esto. Solo eso.
oscuro, con luces, puede ser 15 o 20 metros, 8 luces, y ya está, nada más. Y ningún ruido, eso es lo raro. No. Mira, aquí no hay nada. Nada. ¿Dónde he visto? Yo primero cuando dejar el coche, ¿cómo que venía con esto? Yo no llamar, yo voy a Mingi, dijo, Mingi, llama a Guardia Civil. Ese es el momento en que ven las dos luces, primero había un grupo como de 10 en la lejanía, y dos luces, que ahora vamos a escuchar también a Domingo Hernández, por supuesto, describiéndonos de la misma forma. Esto, de verdad, Roberto, que es un caso excepcional, porque yo creo que conozco muy pocos en los que ya han pasado 20 minutos y el testigo principal haya podido llevar a alguien para corroborar la historia. Casi siempre el pobre testigo principal es el que queda mal, porque cuando se vuelve al lugar de los hechos nunca hay nada. En este caso Yuri al menos pudo corroborar la historia. Domingo Hernández se asustó, era un hombre, bueno, pues conocidísimo en el pueblo, y se hizo la primera llamada a la Guardia Civil, que se registra esa noche, y después por la mañana la Guardia Civil va al lugar y se encuentra una sorpresa mayúscula. Encontramos a Domingo Hernández y nos explicaba, todavía casi con el susto en el cuerpo, cómo él pues tampoco había oído jamás hablar de ovnis ni de historias, pero que claro, vio que el hombre con tal ataque de nervios que se montó en el coche, fueron para allí, y su sorpresa fue mayúscula cuando con sus propios ojos, a sus 50 años, pues observa aquellas luces ovaladas, independientes, sin ningún maquinario dentro, caminando en la oscuridad, iluminando el suelo. ¿Escuchamos a Domingo, Roberto? Sí, escuchemos. Claro, yo dejé aquí con el frío que hacía, porque hacía un frío de pánico. Total que en efecto todavía para abajo serían unos faros pequeñitos, como 8 o 9 faros pequeñitos, o 10, y debíamos de bajar para abajo, pero claro, sin chaqueta ni nada, un frío que era inaguantable. Pues dice Domingo, si estuvieras antes todo iluminado, sería todo perfecto, era como un pueblo. Muchísimas luces, ¿no? Muchísimas luces, sí. Eso es lo que cuento y es lo que he visto, vamos. ¿Se movían? Sí se movían. Pero movimiento, parpadeo, intermitencia, ¿cómo? No, como si fuera como caminando, pero no. Porque hay veces que, por ejemplo, ves un animal que camina así. Ahí teníamos un corte que se acababa un poco bruscamente, pero era la declaración de Domingo Hernández, que pudo ver no solo las luces, ya eso sí, sin las grandes plataformas que habían aparecido en un principio envueltas en extraña niebla, pero sí cómo se movían perfectamente de un lado a otro y cómo parecían inspeccionar el terreno. ¿Cuál es la sorpresa o lo que nos aporta físicamente, o digamos un poco la relevación que tiene pues toda la historia del caso ocurrido hace una semana? Que no solo tenemos testimonios diversos, por muy militar que sea uno, o el interés de la propia Guardia Civil, tenemos algo que son 80 perforaciones del terreno, Roberto, que yo he podido ver, que la Guardia Civil y la Policía Judicial ha investigado punto por punto, se han medido, yo he asistido a esas medidas, a la toma de muestras, posiblemente tengamos más resultados, aunque no había nada quemado, tampoco había animales alrededor. Pero, ¿y las 80 marcas son exactas? Son exactas, algunas, hay como 2 series. Curiosamente además coinciden con la situación, según Andreyev, de las 2 gigantescas plataformas. Unas son pequeñas perforaciones, pero pequeñas me refiero a unos 15 centímetros de diámetro y unos 25 de profundidad. Y eso sí, la tierra compacta, alrededor de la huella, la tierra ha sido sacada del interior con la misma proporción. Es decir, si un animal, aunque allí no había ningún tipo de animales en esa extensión, pero si un animal se hubiera colado, lo que sea, pongámonos que algún tipo de animal hubiera estado escarbando, siempre un animal tiende a tirar la tierra hacia un lado. Estaba toda como si hubiera sido desalojada por un método mecánico del interior del agujero. Ahora escucharemos además las conclusiones, digámoslo así, oficiales de lo que son las huellas. Esas huellas tienen 2 series, como te decía Roberto, unas muy grandes, como de 30 centímetros la boca del orificio, perfectamente compacto, sin muestras de garras, de, digamos, desniveles en el terreno. La tierra por dentro está lisa. Lo más alucinante es que al final toda la hendidura acaba en una especie de curva, lo que hace pensar a la propia Guardia Civil, y vamos a escuchar a un miembro de la Guardia Civil haciendo un poco el análisis de las huellas, como la impresión es que el objeto con el que se hicieron era algo cilíndrico, metálico, que se introducía en la tierra, que tenía un tope, poniendo un símil así castizo como la pica de un picador de toros, con un tope que le permitía entrar a rosca hasta hacia un límite, y al final, en lo que es la punta, algo curvo.
No es madriguera, no hay huellas de ningún otro animal, no hay huellas de ninguna otra persona. Se descarta, por supuesto, en los informes oficiales que sea maquinaria agrícola. ¿Están dispuestas de alguna forma especial? Importante la pregunta. En 2 áreas están dispuestas en perfectos círculos. Perfectos círculos. Y sin embargo, en otra área hay como 3 sectores. 2 gigantescas, donde están las huellas más pequeñas, que estarían puestas en 2 gigantescos círculos. Además, eso lo descubrimos allí in situ, con este miembro de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, con los testigos. En el momento de los interrogatorios descubrimos que eran círculos, y sin embargo otra más alejada, quizá esa tercera luz con la que se encuentra Yuri y de la que se aproximan 2 luminarias más pequeñas, eran disposiciones triangulares y en ocasiones muy juntas. Es decir, en general no hay una disposición unitaria, sin embargo hay marcas bastante típicas. No hay nada quemado, no hay animales muertos alrededor, nadie ha dejado huellas, tampoco la tierra está aplastada en ninguna dirección. Lo que sorprende sobre todo es que hay algo liso que ha entrado en la tierra, que la ha dejado perfectamente compactado, y sobre todo la fuerza que ha ejercido. ¿Cómo es el terreno? Un terreno completamente duro, Roberto, completamente duro, y donde algo en esa noche, por 80 veces, se ha introducido hasta casi medio metro en la tierra. Ese algo debía tener mucha potencia, mucha fuerza. Ese algo debía tener varios cientos de kilos en cada acción mínimo. Y además, comparativamente, no es ningún tipo de maquinaria agrícola. Se hace en esa noche. En la noche anterior hay constancia de que no hay ningún tipo de marca. No son animales que están encerrados en otra disposición. Incluso se hace una comparativa con diferentes huellas de vacas, de animales diversos, aunque no los hay allí. Y no es ninguna, ni es ningún tipo de surco. Además, solamente, según me dice además uno de los miembros de Guardia Civil, en tono casi jocoso, es un animal de una sola pata y metálica. Cosa que es curiosa. Y además, vamos a poner un documento que este sí que es curioso. Francisco José Romero, de la Comandancia de la Guardia Civil, nos explica, y lo podemos grabar, y esto te aseguro que es muy raro, cómo esas 80 huellas que estamos viendo en este momento de la grabación no pueden ser hechas por un animal, ni desde luego hechas de forma natural. Y en la conclusión, además yo se lo pregunto abiertamente, aprovechando el contexto, de que los testigos, en opinión de este miembro de la Guardia Civil, no mienten, y desde luego que las huellas están hechas por un maquinario que además, sorprendentemente, es muy parecido a lo que debió ver Max Iglesias hace 25 años. Escuchamos a este miembro de la Comandancia de Segovia. Adelante. El sistema, pues como el de una garra, inclinado y con algún tope arriba que haya provocado que se vea un áurea alrededor y el desplazamiento de la tierra, por igual en todo lo que es el círculo. ¿Y para ti qué es lo más raro que hemos visto? O sea, ¿qué impresión personal te da? Lo más raro, que la tierra se encuentra completamente compactada, es algo que tiene que ser muy pesado o como que ha ejercido mucha fuerza. Es como como la pica de un torero. Algo que tiene que haber ejercido fuerza para haber compactado esa. Aparte de las rayas, sabes que vienen paralelas, algo que haya compactado la tierra. No sé, algo con mucha fuerza, muy pesado. ¿Tu opinión, el testimonio del tío, de todo? Real. En muchos testimonios, muchos interrogatorios, la verdad que el tío no ha mentido. Mentir no ha mentido. Que no tiene explicación a lo que ha visto, pero que mentir no ha mentido. Igual que el otro, además coinciden en muchas cosas. Es una persona experta, una persona que tiene educación, o sea, que tiene, al ser militar, no conoce ningún tipo de aparato que haya podido hacer eso. Es difícil a veces ver a un miembro que está investigando in situ estas huellas y que se manifiesta tan claramente, porque lo normal es precisamente que, o el silencio absoluto, como a mí me ocurrió con los cabos de la Policía Judicial de la Comandancia de Ciudad Rodrigo, que me dijeron simplemente, me enseñaron el informe y me dijeron que bueno, que ellos no pueden ni decir ni no decir, que ellos piensan que no es un fraude y ellos piensan que no son animales. Pero claro, ahí, a ver las huellas in situ con un miembro de la Comandancia de Segovia y que te diga después de analizar, una persona que además ha visto miles de huellas de todo tipo, y te diga que analizándolas una por una, tomamos muestras, midimos cada una de ellas, él decía que aquello tenía toda la pinta de ser un maquinario, ¿no? Ya, porque por otra parte, la población más cercana, nos decías antes que estaba a unos cuantos kilómetros, y yo no sé si en ese tiempo en el que has estado tú allí, has tenido tiempo de sondear, por si, claro, ante la aparatosidad de aquellas luces que se relacionan con esas huellas, con esas marcas que dejan en el terreno, yo no sé si hay algún testigo más de las cercanías que pudiera aportar algún dato. Claro. Realmente es un detalle que hay que tener en cuenta, que es que el pueblo es algo solitario por completo, que precisamente Andreyev llegó hasta el bar La Fuente a coger a Domingo Hernández porque no había nadie en ese momento, yo creo, despierto en aquel momento, pero que sí hay otros testigos
que vieron una luminosidad extraña y que pensaron que podía ser algún trabajo eventual en una mina que hay pues a unos cuantos kilómetros más allá. Curioso. Recuerdo que en el testimonio también de Maxi, el camionero de hace 27 años, la primera impresión que tuvo es que alguien podía estar haciendo, también era un paraje totalmente desértico, solitario, en mitad de una carretera secundaria y además a una alta hora de la noche, es decir, que las posibilidades de cruzarse con alguna persona, como fue en aquel caso Maxi, eran mínimas. Y que recuerda que la primera impresión que tuvo era de que alguien estaba realizando ciertos trabajos allí. Pues la misma impresión es la que tuvieron los testigos. Además, antes de sentir el miedo profundo, pensaban que algo se había colado de alguna forma y estaban ellos siendo testigos indiscretos de una cosa que no tenían que ver, ¿no? La verdad es que yo en estos 2 días que estuve allí de un lado para otro, gracias a esta persona, Romero, pues pude acceder a esos informes, a la documentación de la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de Salamanca. El caso es más importante de lo que parece. El caso siempre se rodea de un hermetismo tremendo. Sin embargo, sabemos, y esto es otra cosa que damos en absoluta exclusiva, que el informe técnico de la Unidad Orgánica de Policía Judicial se ha mandado a su delegado de gobierno y para información del teniente coronel y de las jefaturas de información. Es decir, hay un interés por saber al menos qué es esto. Esto ha ocurrido hace una semana, que estamos informando aquí y que desde luego nosotros no sabemos lo que es. Ellos tampoco. Y la sorpresa que yo pude ver en sus caras es absoluta. Y la sorpresa de este hombre, de Yuri Andreyev, que ahora mismo pues estará allí durmiendo, también es total. Y la misma pregunta de siempre, Roberto: ¿qué he visto yo? Ni yo ni la propia Guardia Civil podíamos responder. Me hizo gracia un último detalle. Era una persona escéptica. Y sin embargo, al final, cuando se despedía, él tenía la sensación interna de que aquello era algo de otro mundo. Escuchamos muy brevemente, Roberto, a Yuri Andreyev en su conclusión. Escuchemos. ¿Tú qué crees que ha podido ser? ¿Tú qué piensas? Yo pienso, seguro, es mi opinión. Yo no puedo decir que esto es seguro, que esto no lo sé, esto es de otro sistema, esto es mi opinión. De otro sistema. Y luego me decía que en ucraniano se llamaba Inoplanetarian. Nunca había creído en estas cosas, hasta hace una semana, cuando 40 luces se le aparecieron en su propia finca. Un militar con mucha historia a su espalda, escéptico, me lo aseguró por completo, y que ahora pensaba que de alguna forma había visto algo que era de otro mundo, de otro sistema. Un caso, como ves, Roberto, todavía caliente, y que te aseguro que pasará la historia. Bueno, seguirás tú también pendiente por si hay alguna novedad en torno a la investigación, ¿no?, sobre este caso, por si aparecen nuevos testigos. Lo que podemos hacer, bueno, tenemos pocos segundos, pero como ha sido la única oportunidad que hemos tenido desde la semana pasada, que fue cuando ocurrió, hasta esta en la que nos hemos encontrado, por si hubiera alguien más que hubiera visto, coincidiendo con aquella noche, recordemos, en la noche del domingo al lunes y por aquel paraje, o tal vez en otro, que nos lo haga saber. Las líneas de comunicación con este programa, a través del correo tradicional, a través de internet, a través del teléfono, están abiertas y a vuestra disposición para estas cosas y para lo que queráis. Iker Jiménez, muchísimas gracias. Un abrazo, Roberto. Hasta la próxima. Buenas noches. Ahora enseguida llegan las noticias puntuales y después ya abordamos otros asuntos.